Bueno, hola, buenos días, buenas noches. La verdad fue un saludo de mierda. Es la primera vez que hago un podcast. Odio los saludos, odio las presentaciones. Me parece mucha formalidad para nada. Porque seamos sinceros, es formal, es algo formal, ¿ok? Pero es una mierda, porque no te dice nada. Te demuestra, porque yo qué sé, lo cortés que uno es, cómo uno habla, lo amable. Sí, pero son cosas que todo el mundo hace a la primera. Y si no lo hace, la verdad tampoco importa. Porque hay que ver más las cosas como para poder llegar a entenderlas o valorarlas. No podemos quedarnos en la primera instancia. Y justamente es sobre ese tema específico que quiero hablar yo. Sobre básicamente las mierdas y las formalidades. Hay cosas que son mierda, pero por las formalidades o por las críticas hoy en día no se pueden decir que son mierdas. Es por eso que hay dos personas, hay dos cosas, mejor dicho, que quiero traer yo. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama El buen salvaje al buen revolucionario. Su escritor fue un periodista venezolano llamado Carlos Rangel. Este periodista venezolano fue reconocido en su momento por ser un escritor bastante bueno, certero, conciso sobre lo que decía. Y lo más importante, que es algo que quiero rescatar y traer siempre, es que él te bajaba las ideas del mundo de los grandes intelectuales, te bajaba las ideas complicadas, lo devoraba y te lo transmitía de una manera versátil, de una manera simple, sobre la cual cualquier persona con mínimo conocimiento sobre lectura o sobre la temática ya podría llegar a entender sobre lo que él estaba hablando. Este libro, El buen salvaje al revolucionario, no se queda atrás. Básicamente demuestran varias cosas que para mí son importantes rever. Yo soy argentina, no porteño precisamente, sino más bien de uno de los lugares del interior, del más interior. Así cuando vos decís interior, así que te salta un mono y te pega un mandiocazo en la nuca, así de interior. Para los que no sepan lo que es mandioca, es lo que en México le dicen el yuca. Básicamente es un pedazo de raíz negra que si la cortás, negra no marrón, que si la limpias y le sacás la cáscara es blanca y es como una especie de papa. Básicamente cuando está bien cocinada es una papa. Bueno, pero esto no es sobre mandioca, así que no vamos, obviemos ese tema. Sobre el tema que quiero hablar específicamente sobre el feminismo, en realidad es el indigenismo. Y hablar un poco del feminismo, no todo, porque el feminismo da para 3 4 audios más, 3 4 podcasts más, que la verdad van a ser, pero en su momento. Porque es algo que voy a estudiar bien, si bien ya tengo más de 5 libros sobre eso, traer bien la cita, traer bien los datos, no hablar por hablar, porque eso lo puede hacer cualquiera y la verdad no me gustaría que lo que yo hago sea cualquier cosa. Eh, Solamente en esta instancia va a ser cualquier cosa, porque la verdad el libro del buen salvaje buen revolucionario no lo tengo conmigo, pero le voy a comentar más o menos la idea. Carlos Rangel en este libro decía básicamente que el gran problema de Latinoamérica en muchos casos nosotros mismos no lo hemos generado. Que siempre de la historia se han demostrado cómo nosotros odiamos a lo extranjero y premiamos o exaltamos lo propio, lo ancestral, aun cuando esto que es ancestral es aquello que nos haga daño, no sé si nos entendemos, o que le echamos la culpa a lo malo que fueron los anteriores, digamos, la gente europea con nosotros anteriormente, cuando no nos damos cuenta que realmente nosotros fuimos violentos con nosotros mismos. Ejemplo, un simple ejemplo. Las grandes culturas que había en América no eran culturas bondadosas. Si bien, a ver, había filósofos como Michel de Montaigne que hablaba de la idea de los caníbales. Cuando hablaba del relato de los caníbales, él decía que todo era paz y todos se ayudaban entre sí, y que lo que rompió esta lógica de paz en las tierras americanas fue culpa de la propiedad privada, y quien trajo la propiedad privada lo trajeron los europeos.
Lo mismo se puede ver en diferentes libros que tienen que ver con las revisiones más románticas, sobre visiones más exacerbadas del nuevo mundo, aquello curioso que jamás había visto, lo nuevo. Y siempre y hay que ubicar todo en un contexto. ¿Qué contexto estaba Europa en ese entonces? Europa estaba en un contexto total miseria, las grandes transformaciones que se daban dando, el avenimiento del capitalismo en ese entonces, había dejado a un montón de poblaciones por fuera de los campos. Ante la gente, la sociedad feudal iba en los campos, ahora empezaban a ser expulsadas porque los campos empezaban a ser lugares de pastoreos de ovejas. ¿Sí? O sea, básicamente esa era la economía de ese momento. O sea, momentos económicos turbulentos, momentos de cambios políticos, de ideas políticas turbulentas, generan grandes, por así decirlo, desconfianza social sobre qué va a ser el futuro y al mismo tiempo un descontento sobre la vida actual. Y cuando la vida actual se encuentra mal, siempre se le echa la culpa que está de turno, digamos, a una idea, a una religión, a un gobernante o lo que fuese. En este entonces le echaban la idea a la propiedad privada por la pobreza que se había generado. Entonces dijeron, bueno, entonces lo malo que está, digamos que va a estar América o que está América en este entonces, tiene que ver con eso. Si no hubieran venido los europeos, nosotros viviríamos en el paraíso precomunista de ese entonces. Eso un poco lo explica Carlos Rangel, no es que habla sobre eso específicamente, pero lo explica un poco en los primeros capítulos. Y es en eso donde nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque el tema que quiero hablar es sobre el indigenismo. En América Latina, más que en otros lugares, tiene mucho apogeo, digamos, el tema del indigenismo. Aunque si bien es un tópico que fue muy explotado en la época de los 70 y en la época de los 80, hasta hoy en día perdura, principalmente en mi país. En mi país hay un gran problema en la parte del sur, principalmente con las cuestiones de conflicto de terreno que tienen, digamos, grandes terratenientes. Creo que son extranjeros, sí, me parece que son extranjeros. Habían comprado terreno, digamos, de manera legal, lo habían comprado. Y familias presuntamente indígenas, digo presuntamente porque, discúlpenme, pero no sé cómo carajo uno puede saber si es o no indígena, porque suena raro, pero no tiene ninguna característica indígena. Las personas que estaban reclamando, en su mayoría, la única característica indígena que puede llegar a tener es que decía yo respeto su cultura, pero respetar la cultura no es serlo, no es pertenecer al mismo. Es como, a mí me gustan los maorí, y no porque me gusten los maorí yo me tatué la cara y soy maorí, yo no nací entre ellos. En cambio acá hay muchas personas que se hicieron las vivas, que en realidad no aceptan su condición que son personas desempleadas, son personas sin otra situación, que al ver que la política o la economía argentina no puede darle empleo y que la política lo único que le promete es migajas, crean, digamos, se reivindican como una cuestión indígena para andar pidiendo tierras. eh, y principalmente el por qué no harían esto, porque tiene más llegada. Hoy en día, si bien no se nota mucho, el indigenismo es una de las grandes fuerzas que tienen la política que se crea revolucionaria hoy en día. Principalmente digo que se crea revolucionaria porque no es una cuestión revolucionaria en vez de decir, bueno, necesitamos urbanización, necesitamos más tratamiento sanitario, necesitamos más educación, necesitamos medicina. En vez de decir eso, decir, bueno, ¿saben qué? Que iban en su pobreza, en su choza de madera, hechas con bolsa, que no se vacunen, que anden semi en bolas, ¿sí? Mantengamos las tradiciones, aunque sean tradiciones malas, ¿sí? Mantengamos estructura, o sea, tu estructura social, aunque sea la estructura más patriarcal que existe.
y listo, y vayamos y llevémosles bolsa de comida para que lo reparta algún puntero y que se quede con la mayoría y que sea el más capo de su lugar. Eso es lo que se hace actualmente, eso es algo que está muy mal, eso es algo que no se ve o que no se dice con claridad. Y algo que sucede. Yo le dije que soy una parte más alejada de Buenos Aires, principalmente más al norte. Acá se ve, por ejemplo, que los pueblos en Bugá, los grandes problemas que tienen es que los grandes problemas que tienen son básicamente es que viven en la total pobreza. Y los políticos progresistas de estos lugares lo único que hacen es le dan chapa, madera, comida y ropa. Todo donativo. Eso es lo que se hace. Eh, y, y las políticas de integración, la política de integración que hacen también es ridícula, porque la política de integración es los chicos cuando están en primaria o cuando están en secundaria, los que están en primaria tienen que agarrar, subirse en una combi, en la loma del orto, meterse entre medio de los árboles, bajarse de eso y mirar la extrema pobreza con la que viven estos y hacer algunas actividades con estas personas. Ojo, no está mal involucrarse de esa manera, pero me parece que es una política muy seria llevar a unos chicos de vez en cuando para que entreguen cosas y jueguen al fútbol. O sea, no tiene mucho sentido y que después un tipo te hable de su cultura. O sea, eso no me parece preservación cultural. O sea, ¿cuál es la diferencia entre eso y pagar para ir a ver, yo que soy el animal en el zoológico? O sea, no hay mucha diferencia en eso. Y tampoco puedo creer que una política pública para festejar sea llevarle bolsones de comida, ¿sí? Y reclamar más tierras porque ellos tienen que sobrevivir con sus medios. No, hermano, a ver, uno puede dejar que una persona se pegue un tiro, o sea, se pegue un tiro a él y a todas las personas que están atrás de él. Es como una especie de secta. Eh, Vos tenés que darle los medios por sobre los cuales pueda llegar a avanzar. Y darle los medios no es hacer una feria popular de, yo qué sé, la cultura guaraní o de cualquier cultura. Darle los medios es decirle, miren gente, acá voy a poner tal o cual oficina sobre el cual se va a aprender ingeniería. Así que vengan y aprenden ingeniería para poder salir adelante, ¿sí? Acá vamos a hacer, yo qué sé, una bomba para que pase agua, vamos a hacer una central, una pequeña central eléctrica, vengan, trabajen, produzcan, salgan adelante. No es una cuestión de sacarle la lógica cultural a ellos, es una cuestión de sacarle de la miseria. Y está bien que habrá algunas 4 o 5 locas que van a decir, ah, no, pero es miseria según el ojo del hombre occidental, el hombre cristiano, blanco. Pero no, a ver, si un niño pesa menos de lo que debe pesar, se alimenta a pura harina y aceite y mandioca, ¿sí? Tiene pocas vacunas, convive con animales, en una casa de madera, con agujeros sobre el cual el techo es un pedazo de madera podrida y bolsas, me parece que lo que vos estás diciendo es, si él, yo qué sé, si a él le gusta morirse, pudrirse, déjale que se pudra. Y te ves progresista y humanitaria al decir eso. La verdad es un tema que no se quiere tratar, porque tratar es algo totalmente impopular. Tratar este problema es poner una mano dura, una mano firme. La gente debe cuidar bien a sus hijos. Cuando no se le cuida bien a sus hijos, tiene que venir el encargado, yo que sé, de bienestar social o lo que fuese, a venir y separarle de sus hijos. ¿Por qué? Porque la persona no está capacitada como para cuidar al hijo. Decir, darle chapa y esas cosas, no. Eso no, o sea, no puedes tener algo de madera en una zona donde los vientos son altos. Donde los vientos te van a hacer volar porque está poniendo en riesgo a tu familia, a vos y a todas las demás personas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Echar eso y mandarle a cursos sobre los cuales aprendan a construir bien las casas. No puede dejar que convivan animales con las personas por el riesgo de algún contagio de algún virus, por lo cual tiene que hacer obra de sanidad. Espacio para los animales, espacio para las personas y demás.
lo que yo veo es que hay muchos progresistas, feministas de la izquierda, que lo que hacen es lo siguiente. Y me parece muy ridículo porque yo tengo amigas que son feministas y defienden esto. Voy a tomar un ejemplo que más yo conozco. Las organizaciones comunitarias en Buga, quieren o no, son las más patriarcales que hay en la región. Si usted ve el cacique o aquel que manda, digamos, en esas aldeas, es un hombre. El puntero político es un hombre. Aquel que es jefe, digamos, del lugar y que por experiencias que hubieron, que le caen a sopapo, que le golpean a su familia y son hombres. Y sin embargo, las feministas y las progresistas, la gente izquierda, defienden estas organizaciones porque va en contracara del Estado, porque va a contracara del capitalismo y porque va a contracara de muchas cosas. Así que en este caso festejan el patriarcado, festejan la misoginia, festejan la sectorización por pertenencia a un grupo, no. Porque piden una igualdad económica, pero no se dan cuenta, la gente de izquierda, por ejemplo, en este sentido, pero no se dan cuenta que la igualdad en términos legales, la posibilidad de todo acceder a cargos públicos incluso, no se está siendo respetado con esto. Porque vos no podés tener más clemencia o menos, o darles tierras o no a una persona por ser o no un indígena. O sea, todas las personas tenemos que ser respetados en función de que somos seres humanos, de que somos personas sentipensantes, de que merecemos tener derecho, que se nos reconozca, se nos respete y salvaguarde, pero no por ser hijo de tenemos que tener mejores o peores derechos. O sea, básicamente estamos volviendo a los derechos de sangre, que es por pertenencia a una familia, vamos a tener que tener ciertas prerrogativas para con el Estado. He hecho eso de entregarles tierras y demás cosas, lo cual no tiene sentido. O sea, si somos todos iguales, seamos blanco, negro, lo que sea. O sea, no tiene por qué haber diferencias. Pero sin embargo, se milita por estas diferencias. Se milita porque se creen y se parcializan derechos. Se parcializa el derecho de hombres, derechos de mujeres, derecho de hombres no tan hombres, derecho de mujeres no tan mujeres, derecho del amarillo, del negro y del blanco. Lo cual me parece algo totalmente aberrante. Pero bueno, eso es por lo menos la primera parte. No sé si va a haber otra. Espero que sí. Así que nada. Con esto los dejo y nada. Si quieren escuchar otro tipo de temática o quieren que siga, me pueden comunicar por los diferentes medios. Así que nada, nos estamos viendo y hasta luego.